alégrense que hoy es el último día que tienen que aguantarme, así que aleluya para ustedes, ¿no? Yo siento porque estoy muy a gusto con ustedes, pero... No, padre, estamos a gusto igual con usted. Sí, es un escuchar todo lo que nos está enseñando. Es un gusto. No es otra que la espiritualidad del cristiano, pero adaptada también con algunos matices importantes a lo que el catequista debe sentir. Alguien que no está totalmente unido a Jesús, alguien que no vive una vida real. ¿Me oyen? Ahora sí. Sí, sí, padre, lo escuchamos. Perdonen, ha habido un fallo. Bien, entonces vamos a ver lo que es la espiritualidad del catequista de nuevo para recordar todo lo que estos días hemos intentado aprender. Decíamos que nos conviene ver lo que no es la espiritualidad del catequista. Para ello, en un primer momento diremos lo que no es espiritualidad cristiana y en un segundo momento volveremos a concretar el marco de referencia de lo que sí creemos que es la espiritualidad cristiana y por lo tanto la espiritualidad del catequista. La espiritualidad no es el conjunto de devociones particulares que cada persona pueda tener. No quiere decir que aquí no pueda haber espiritualidad, pero no es solamente eso, la espiritualidad. Tampoco se refiere a la moral que tienen las personas concretadas en unos nuevos valores. Tampoco es la espiritualidad solo cumplir los mandamientos. No es la práctica de un determinado culto ni de recibir los sacramentos. Se puede estar recibiendo los sacramentos de una forma totalmente anodina, sin sentido, y por desgracia muchas veces ocurre eso, que tomamos los sacramentos sin saber. Piensen ustedes en la cantidad de bautismos que hay en Bolivia. ¿Cuántas personas bautizadas existen en Bolivia? ¿Y cuántos cristianos, cuántos evangelizados, cuántos que cumplen de verdad lo que Jesús quiere hay? Por lo tanto, simplemente recibir los sacramentos sin que haya una espiritualidad profunda, tampoco eso es. Y no es el conjunto de acciones privadas para cultivar mi espíritu y mi relación personal con Dios,
todas estas cosas modernas, del yoga, bueno, todo esto que no digo que esté mal, pero no podemos centrar solo en eso la espiritualidad. Tiene que ser mucho más. La espiritualidad auténtica no se preocupa del alma, del espíritu de la persona y descuida al cuerpo. No. Eso es espiritualismo, que es un peligro gordo. Aquel que está en las nubes todo el día diciendo que es muy espiritual, pero ni mira para los demás, ni cuida su cuerpo, no. La espiritualidad es para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, para toda la persona, no solamente para una parte. A eso se le llama dualismo en la persona. Aquellas personas que parece que tuvieran el cuerpo y el alma cada uno por su sitio y que o dieran demasiada importancia a uno, todos aquellos que no salen del gimnasio, que gastan montones de plata en químicos para peinarse, para cambiarse el color, y otros que están tan en las nubes que nunca se preocupan de nadie ni de ellos mismos para poder ser auténticamente cristianos. La espiritualidad cristiana hay que situarla en la propia identidad del cristiano, en su vocación, o sea, en su llamada que ha recibido del Señor. Quizás por medio de alguien, pero es el Señor mismo el que le ha llamado. La espiritualidad cristiana tiene que ver con la vocación cristiana, con mi ser de cristiano en su totalidad. No en una dimensión de mi ser como puede ser el culto o la moral. No solo eso, por supuesto que eso también, pero no solo eso, es mucho más. Vamos a ver algunas definiciones para recordarlas. Estrada dice, podríamos definir la espiritualidad como la vida según el espíritu, es decir, la forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Cristo. Esto sí es espiritualidad. Y esto lo abarca todo. El cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de la tierra, el cuidado de nuestro espíritu, nuestra relación con Dios y nuestra forma de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Gamarra dice que es común presentar la espiritualidad cristiana como sinónimo, o sea, que quiere decir lo mismo, de vivir bajo la acción del Espíritu. Se dan cuenta, profundizamos, ¿no? Vivir bajo la acción del Espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu. Eso sí es espiritualidad. Y Gutiérrez, por último, dice, una espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu, de vivir, graben bien esta palabra, de vivir el Evangelio, no de hablar solo del Evangelio, no de leer 40 veces el Evangelio, sino que cuando lo leemos esto transforme nuestra vida y lo vivamos. Ahora bien, nos podemos preguntar como catequistas, seglares, sacerdotes y religiosos, ¿tenemos algunas notas características y distintas en la forma de vivir la espiritualidad cristiana? Podemos decir que la espiritualidad cristiana tiene una peculiar expresión y traducción, que es una manera de vivirse en el ámbito de la educación cristiana o de la catequesis, como ocurre en cualquiera de los otros ámbitos de la vida social y humana. Claro que sí, hermanos. Nuestra espiritualidad como catequistas nos tiene que llevar a transmitirla a los demás, a hacer que los otros descubran a Dios, descubran el amor de Dios. Por eso es una espiritualidad muy concreta para aquellos que tenemos de una forma o de otra la misión
el encargo maravilloso de Dios de transmitir lo que Él nos vino a transmitir en el mundo. Desde su vocación cristiana, se siente enviado por el Espíritu de Cristo para anunciar el Evangelio. Somos enviados por Cristo mismo para anunciar su buena noticia, su Evangelio, que es alegría. Esta perspectiva tiene en cuenta la educación en los valores que en un primer momento se lleva a cabo con el testimonio personal de vida evangélica y luego aparecerá la pedagogía, la didáctica de cómo habituar al educando en los valores humanos, sociales y cristianos. Ahí está uno de los secretos. Con nuestro ejemplo, imbuir en todos aquellos que Dios pone en nuestro camino el respeto, la compasión, la justicia, la paz, la solidaridad, la libertad, el amor, la misericordia, el compartir y, por supuesto, todo esto nos lleva a la auténtica felicidad. Su acción no se queda en la mera exposición de una doctrina, va mucho más allá. Se acerca a cada educando, pues sabe que la personalización es el camino más adecuado en una verdadera educación en la fe. Nuestros catequizandos no son números, son personas. No basta con decir, tengo 15 jóvenes en mi grupo, tengo 15 personas con las cuales tengo que personalizar mi forma de actuar para que realmente puedan recibir aquello que les quiero transmitir. Primordialmente, su acción catequética se orienta a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con la finalidad de acompañarles en su formación integral, desde el estilo del Evangelio. No es una clase de religión. No se nos ocurra decir, voy a clase de catequesis. No, no es una clase de religión. Es una reunión de testimonio, una reunión de vivencia, una reunión de transmisión de lo que vivimos y lo que creemos. Todo esto no lo hace sino desde la comunidad cristiana, allí donde vivimos, donde compartimos la vida y lo que se es y, por supuesto, se celebra la fe. Además, teológicamente hablando, es la comunidad la que envía al catequista a realizar su misión catequética. ¿Cuál es nuestra comunidad? La parroquia. También para las capillas, la comunidad es la parroquia. La capilla forma una comunidad, pero debe de ser comunidad unida a la parroquia. La auténtica comunidad es la parroquia, que puede tener distintas comunidades, y por eso decimos siempre que la parroquia es una comunidad de comunidades. Comunidad. Qué palabra más hermosa y qué poco llevada a la práctica. En el contexto de la misión compartida, es decir, que son conscientes de compartir corresponsablemente la misma misión. Ahí tenemos al Papa con sacerdotes, con hermanas y con laicos. Todos juntos estamos en la misma línea, todos juntos estamos en la misma barca, todos juntos tenemos que trabajar. Aquí se me ocurre algo que me ocurrió, que después de ocurrido produce un poco de gracia, pero en aquel momento fue un poco desconcertante. Yo pasaba por un lugar
y vi a un señor que estaba tratando de mover un mueble. Por más esfuerzos que hacía, no podía, y entonces yo fui a ayudarle. Y claro, empezamos a tratar de mover el mueble, y después de estar más de un cuarto de hora intentándolo, tuve que decirle: mire, lo siento, es imposible que podamos meter este mueble. ¿Sabe lo que me dijo? Hombre, si es que yo lo que trataba es de sacarlo. ¿Se dan cuenta? Los dos trabajando, los dos haciendo un esfuerzo fortísimo, pero por no ponernos de acuerdo habíamos perdido toda nuestra fuerza. Estábamos, en lugar de ayudándonos, impidiéndonos la labor. Y esto ocurre muchas veces también en nuestras comunidades. Tenemos que corresponsablemente trabajar juntos, y para esto tenemos que dialogar, preparar bien las cosas que queremos hacer, todos, sacerdotes, religiosos y laicos o seglares. Saben que laico significa simplemente que no está consagrado, que no tiene un orden. Su testimonio como catequista no se queda en la parroquia. Sabe que su ser cristiano es referencia también fuera de la misma. Lo es en la parroquia, en la asociación de vecinos, en el trabajo, en las ONGs, en todo aquello que participe. Incluso en los clubes de tiempo libre, también allí podemos de verdad el tratar de transmitir el testimonio como cristianos. Aunque ser catequista es un don de Dios y su gracia está en nuestras vidas, ello no significa que se nos den las cosas hechas. No, tenemos que confiar en el Señor, ¿cómo no? Pero recuerdan la parábola de los talentos, ¿no? Hay que hacer fructificar esos talentos que Dios nos da, esas inspiraciones que Dios nos da. Pasa lo que en la poesía. Un gran poeta dijo: la poesía es un 10% de inspiración y un 90% de sudor. Tenemos que recibir la inspiración y tratar de poder transmitirla a los demás para que puedan entenderla. Repetimos que, como en la parábola de los talentos, el don que hemos recibido lo tenemos que cultivar. Es nuestra obligación desarrollarlo hasta donde puedan dar de sí nuestras posibilidades. Y claro, esto supone un esfuerzo, superación, ascesis, sacrificio, tiempo de reflexión y de oración. Por favor, cuando demos la catequesis, no lleguemos 5 minutos antes al lugar donde la vamos a dar. Busquemos dónde hemos dejado el texto, lo abramos y digamos: hoy toca el tema 17. Así no vamos a poder transmitir nada. Tenemos que haberlo meditado, estudiado, viéndolo en el libro del catequista, que es donde más explicaciones nos dará, para poder después, a través de la reflexión, de la oración y de la acción, poder ser útiles y eficaces. En definitiva, es tiempo de encuentro con Dios para que su Espíritu nos mueva, nos estimule, nos anime a realizar en plenitud nuestra vocación de catequistas, con la seguridad de que así seremos felices y estaremos contribuyendo a la felicidad de los demás. Por si alguien piensa mal, es agua, no es ginebra. Por si acaso hay alguno que dice se nos va a empipar y después no va a saber lo que va a decir. Nuestra acción educativa en la fe, como catequistas, no se llevará a feliz término si no tenemos como primera urgencia a los pobres, a los excluidos de nuestra sociedad. Así es como entendió Jesús su misión
y se lo explicó a sus paisanos en la sinagoga de Nazaret. Él leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad, a los ciegos que pronto van a ver, a despedir pronto a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar. Esta también es la labor del catequista: dar las buenas noticias a los pobres, no solamente a los pobres materiales, sino también a los pobres espirituales. Qué mayor pobreza, queridos hermanos y hermanas, que haber olvidado a Dios, que haber perdido la esperanza, que haber marchado de la casa del Padre, como le dijo el pródigo, a terminar teniendo que desear comer lo que le daban a los cerdos. Eso también es pobreza. Anunciar la libertad a los cautivos. ¿Y cuánto cautivo de sus vicios, de sus esclavos de ellos? Y estamos ahí, de verdad, para tratar de liberarlos. A los ciegos, que van por la vida sin saber qué hacer, que van por la vida porque también la ceguera espiritual es terrible. A despedir pronto a los que están encarcelados, a proclamar el año de gracia del Señor, un año de entendimiento, de perdón. También en nosotros se pueden cumplir estas profecías, porque para eso nos envía el Señor. Se refiere a los recursos espirituales, se refiere a cualidades que nos capacitan para llevar a cabo lo que es apropiado y bueno para nosotros y para los demás. Pueden ser visibles en lo que decimos y hacemos. Nuestros actos compasivos, la misericordia, la justicia y otros modos similares de estar en el mundo son los recursos espirituales que tenemos y debemos usar. Existen muchos recursos de esta naturaleza, pero aquí nos enfocaremos en algunos que son particularmente importantes para la construcción de la comunidad. Ser caritativo con los otros. Hay varios sinónimos o palabras similares para describir lo que es la caridad o lo que es el comportamiento como caritativo. Tal vez resuenan más con sus valores y creencias. Aquí hay algunos basados en las definiciones del diccionario. Altruismo es el respeto desinteresado o devoción al bienestar de los sentimientos y comportamientos de los demás que muestran un deseo de ayudar a otras personas y una falta de egoísmo. La persona altruista es aquella que está siempre dispuesta a ayudar a los demás, no para que la alaben, no para que digan que qué buena es, no por egoísmo, sino por falta total de egoísmo y por amor a aquellos a los que ayuda. La benevolencia es la disposición para hacer el bien, para hacer un acto de bondad, para hacer un regalo generoso. Ser benevolentes significa concretamente hacer el bien, desear el bien. La compasión es una sensación de querer ayudar a alguien que está enfermo, hambriento, en problemas. Es la conciencia simpática de la angustia de los demás junto con un deseo de aliviarla. Compasión significa eso, padecer con, para tratar de ayudarle, de aliviarle, de que pueda vivir más en paz. Y la generosidad, la cualidad de ser amable, comprensivo, no egoísta.
la cualidad de ser generoso y la especial disposición a dar dinero y otras cosas valiosas a otros. Dinero, otras cosas valiosas y otras cosas más valiosas aún. La fe, la esperanza, el reconocimiento del amor profundo que Dios nos tiene. La compasión es una sensación de querer ayudar a alguien que está enfermo, hambriento, en problemas. La generosidad es la cualidad de ser amable. No estaré dando para atrás, ¿no? Está bien, está bien. Perdón y reconciliación. ¿Cómo se puede desarrollar y promover el perdón y la reconciliación en la construcción de la comunidad? Queridos hermanos, ¿qué falta nos hace esto en nuestra Bolivia, envenenada por el odio, por el orgullo? ¿Qué falta nos hace la reconciliación para que construyamos una Bolivia infinitamente más amable, comprensiva, justa, capaz de perdonar? Hay que participar en el proceso de perdón a nivel individual, perdonar a los demás y saberse perdonar a uno mismo. Lo cual no quiere decir que estemos conformes con lo que hacemos, pero sí que seamos capaces de decir: he caído, me levanto y lo mismo que Dios me perdona, soy capaz también de perdonarme a mí para, en positivo, buscar no volver a caer en lo mismo que he caído. Las etapas comunes en el proceso de la participación son desarrollar el perdón a nivel individual. Qué trabajo nos cuesta perdonar, ¿verdad? No, padrecito, si yo perdonar, perdono, pero olvidar no olvido. Pues perdona, no estás perdonando. El odio sigue ahí metido y por lo tanto no te sirve de mucho el decir que perdonas. Hay que saber perdonar, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que los otros hacen, pero también que como nosotros también metemos la patita, como decimos en España, y caemos muchas veces en cosas que no están bien hechas y nos gusta que nos perdonen, también nosotros debemos de verdad tratar de perdonar a los demás. Y participar en el proceso de reconciliación a nivel comunitario. ¿Qué falta nos hace esto? Participar en el proceso de reconciliación. Qué fácil es hablar de collas, hablar de cambas, pero casi con odio. Miren ustedes, yo llevo 18 años casi en Bolivia y resulta que en mis primeros años vivía en barrios de la periferia y nunca sentí esta separación, este odio que están tratando de inculcarnos a todos. No sé para qué, me imagino para qué, y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es destrozarnos. Tenemos que participar en el proceso de reconciliación con todos, saludarnos unos a otros, no ver al otro como enemigo, ser capaces de verdad de darnos cuenta de que si nos pinchamos, a todos nos sale la sangre roja. Y que si nos preguntan de verdad qué es lo que queremos, por ejemplo, para nuestros hijos, es igual que preguntemos a un masista o a uno de extrema derecha o eso. Queremos la paz, queremos una buena educación, queremos una mejor salud. Todos buscamos lo mismo. ¿Por qué en lugar de estar, como el ejemplo que les decía antes, empujando y trabajando, pero en lugar de para ayudarnos, para impedir que podamos conseguirlo, estamos luchando constantemente? Tenemos que promover todo aquello
que realmente hace que seamos hermanos. Lo somos, pero debemos de comprenderlo, conocerlo, recordarlo y tratar de vivirlo. Hay que cultivar el diálogo. Qué difícil es esto. Cultivar el diálogo. En estos momentos hay un 10% de diálogo y un 90% de discusiones. Incluso cuando ves a una pareja discutir, si te fijas bien, casi tienes que decir, pero son un poco sosos, si realmente se están diciendo exactamente lo mismo uno y otro, pero no se escuchan. Y escuchar, queridos hermanos, no se escucha solo con los oídos. Si yo le pregunto a mi pareja, a mi amigo, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada, déjame en paz. Estoy oyendo que no le pasa nada. Pero si escucho de verdad, me doy cuenta de que ahí hay un problema que debo tratar de solucionar, ¿o no? Por lo tanto, ser capaces de cultivar el diálogo, escuchar, escuchar. Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. ¿No querría decirnos que teníamos que escuchar el doble de lo que hablamos? Piénsenlo. Utilizar el poder curativo de compartir historias. Esto también es hermoso. Por eso Jesús empleó las parábolas, para tratar de reunirnos, charlar. Qué bonito era en los tiempos en los que no había televisión, no había telefonitos. Es una pena ver en una mesa en la que se está almorzando 6 personas y todas ellas como si los demás no existiesen. Escuchar es realmente interesante. Y en esa escucha pues se cuentan, se narran, se dialoga y es lo que da paz. Desarrollar programas para víctimas y delincuentes. Desarrollar programas para víctimas y delincuentes. Esto hay que fomentarlo. Los delincuentes muchas de las veces también son víctimas de la no educación, víctimas a lo mejor de los abusos de sus padres o quién sabe de qué. Y entonces también a ellos hay que acercarnos como Jesús se acercaba, no para condenarnos, sino para ayudarlos. El perdón no es solo una técnica terapéutica ni una simple preocupación por uno mismo en su motivación. Es fundamentalmente una relación moral entre uno mismo y el otro. Otro de los recursos espirituales es el aprecio y la gratitud. Cuidad cuando ustedes salen a dar un paseo por su barrio, por su comunidad, y hace contacto con otras personas con las que se encuentra, incluso con una persona a quien apenas conoce o que no conoce en absoluto, conlleva reconocimiento y aprecio por la otra persona. Una inclinación, un saludo, puede hacer mucho para que haya más paz. Usted puede simplemente sonreír o saludar, y lo que usted dice o hace puede llevarle apenas unos segundos, pero incluso estos pequeños encuentros, si se multiplican por las personas y momentos, construyen un sentido de pertenencia y de ser respetado. Ellos suman, ellos tienen un efecto acumulativo. Si saludamos en nuestro barrio a aquella persona que casi no conocemos, pero que se da cuenta de que la apreciamos de alguna forma, eso va creando paz y va evitando tantos enfrentamientos como estamos sufriendo. Difundir esperanza. Hermanos, dejemos de ser profetas del catastrofismo, de la desgracia.
vemos el telediario, por poner una cuestión, o los periódicos, ¿cuántas noticias positivas hay? Cuesta trabajo encontrar alguna. Y es cierto, hay una madre que ha matado a su hijo, pero a su lado hay miles y miles y miles de madres que están preocupadas por sus hijos, por cuidarlos, por amarlos, porque crezcan. Pero claro, eso no es noticia. Puede haber alguien que dé un escándalo, pero a su lado hay miles y miles que están trabajando profundamente con los pobres, con los más miserables, con aquellos a los que nadie ama ni quiere ni visita, los enfermos de SIDA, los leprosos, esos no son noticia, pero pobre de aquel que haga algo, porque ya no es él, son todos los que entran en ese saco. Tengamos cuidado, queridos hermanos, no difundamos catastrofismo, difundamos esperanza. Ahí está la esperanza. Practicar la humildad. En Efesios, San Pablo nos dice, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Qué bonito. ¿Se dan cuenta de cómo cambiaría el mundo? Si todos nos esforzásemos en ser amables, en ser pacientes, en ser tolerantes unos con otros, en definitiva, en cumplir lo que Dios nos pidió, amarnos los unos a los otros. Tendríamos de verdad un mundo ideal. Defender la justicia, y para eso tenemos que ser justos nosotros. No podemos tildar de injustos a los demás si tratamos de aprovecharnos de los demás, si los explotamos, si no tratamos de que puedan vivir de una forma digna. Defender la justicia. Paciencia, soportar las pruebas. Dice alguien, y me gustó esta frase, por eso se la pongo. La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Claro que sí. Mostrar tolerancia y aceptación. Y aquí dice cosas hermosas. La tolerancia hace amigos, la tolerancia permite ganar la paz, la tolerancia empieza en casa, la tolerancia detiene la violencia. Mostrar tolerancia y aceptación a los demás. Amar a la comunidad. Aquí son dos comunidades en las que vivimos. Una, aparte de la familia, lógicamente, la comunidad de vecinos. ¿Cómo nos llevamos? Colaboramos unos con otros. Y otra, la comunidad parroquial, la familia de los hijos de Dios que se reúnen en el templo y que forman la comunidad eclesial. Amarla. Y al amarla es trabajar por ella, es intentar que todos nos llevemos bien y que todos nos respetemos. Vamos a ver ahora, queridos hermanos, algo que tiene que llamarnos la atención. Vamos a hablar de muy distintas religiones, algunas de ellas enfrentadas entre sí por no comprender de verdad lo que ellas significan en el fondo. Vamos a completar algunas. Hemos recogido algunos pensamientos de varias confesiones religiosas que nos demuestran que en todas las personas Dios ha puesto el mismo reflejo de su amor. La semilla del Evangelio del que hablan,
y que está en todos los corazones, aunque nunca hayan oído hablar del Evangelio. Vamos a ver varias. Por ejemplo, la fe Bahá'í dice: no eches sobre ningún alma una carga que no desees que te sea impuesta, y no desees para nadie las cosas que no deseas para ti. Mediten un poquito. Perdón. El budismo: no trates a los demás de maneras que a ti mismo te parecerían perjudiciales. El cristianismo: en todo haz con los demás lo que quieras que te hagan a ti, porque esta es la ley y los profetas. Nos lo dijo nada menos que Jesús. El hinduismo: esta es la suma del deber. No hagas a los demás lo que causaría dolor si te lo hacen a ti. En el Islam: ninguno de ustedes cree en verdad hasta que desea a los demás lo que desea para sí mismo. El jainismo: uno debe tratar a todas las criaturas del mundo como a uno le gustaría que lo traten. El sikhismo: no soy un extraño para nadie y nadie es un extraño para mí. De hecho, soy amigo de todos. El judaísmo: lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esto es todo el Torá. Torá es la ley judía. Todo lo demás es comentario. Profundo, ¿verdad? La espiritualidad nativa: estamos tan vivos como mantenemos viva la tierra. El taoísmo: considera la ganancia de tu prójimo como nuestro propio beneficio y la pérdida de tu prójimo como tu propia pérdida. Por último, el unitarismo: afirmamos y promovemos el respeto por la red interdependiente de toda existencia de la que formamos parte. Principio unitario: no hagas a los demás lo que te sea dañino para ti. Bien, queridos hermanos, ¿no piensan que en cualquiera de las religiones podrían estar todos estos pensamientos de cada una de ellas? Quiero que meditemos un momentito sobre esto. ¿Cómo es posible que nos matemos unos a otros en nombre de Dios? ¿Cómo es posible que en nombre de la patria estemos enfrentándonos unos a otros cuando todos somos hermanos? Todas las religiones, lo hemos visto claramente, buscan lo mismo: no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Y se dan cuenta de lo que sería el mundo con solo seguir, por ejemplo, que es semejante a todos los demás, y se dan cuenta. El consejo de Jesús: no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Desaparecerían las guerras, los crímenes, los abusos, las violaciones, las coimas, todo aquello desaparecería. Porque ¿a usted le gusta que sean infiel? Hombre, padrecito, a nadie nos gusta llevar cuernos de adorno, ¿verdad? No seas tú infiel. ¿Te gusta que te respeten? Claro, respeta. Pensemos en Putin, por ejemplo. ¿Ustedes creen que si Putin se sentara en su despacho un día
y pensara, a mí me gustaría que bombardeasen a los hospitales donde estaba mi mujer dando a luz. No, no lo hagas, borrico, perdón, pero es que es así. Me gustaría que bombardeasen las escuelas donde están mis hijos estudiando y los matasen como yo estoy matando a otros. No, no lo hagas. Si se dan cuenta, he querido poner estas frases de las distintas religiones. No me las he inventado ninguna, son lo esencial de cada una de ellas, para que pensemos que todos podemos buscar lo mismo. La paz, el entendimiento, el progreso, que todos puedan vivir de una forma más digna, la justicia, porque todos estamos llamados a buscar el amor. Y vamos con la evaluación diaria. Las preguntas. ¿Qué tienen en común estas definiciones de espiritualidad? Podríamos definir la espiritualidad, son las definiciones, y lo que se pide es que respondan ustedes qué es lo que tienen en común. Bien, les dejo con mi compañero para que les explique todo lo que hay que hacer. Después nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Quizás algunos haya echado una buena siesta, pero bien, que descansen.